Voy a poner esto en pantalla gigante, ¿vale? Y vamos a irnos a Cam y vamos a empezar esta tertulia barra debate barra discusión con un chico que se llama Cristóbal, ¿vale? Bien, buena ahí, Sergio. Buena ahí. Momento, vamos a hacer una cosa. Voy a aceptar a Cristóbal aquí. Bienvenido, Cristóbal. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar. Debería no oler. Vale, perfecto. Me pillas en el mejor momento de todos, Cristóbal. Bueno, ahora lo que sí puedo hacer es quitar la cámara esta, ¿no? Porque no tiene sentido que esté esto también aquí. Vale, un segundín que voy a quitar. ¿Me escuchas? Y a ti no te escuchamos. Siempre... Configuración de audio. Esto siempre lo hago mal al principio. Conectar audio, vale, voy a dar a conectar audio. Vale, ahora debería escucharse a Cristóbal. No se te escucha, yo no te escucho. ¿Le escucháis alguno? Vosotros no escucháis, ¿no? No se está escuchando. Ahora ya sí que tiene... Es cuestión de... A ver, micrófono, el Anago Focusrite y altavoces, sí, los altavoces también. Revísate, dale a conectar audio, a lo mejor abajo a la izquierda, o revísate un poco el audio que estás poniendo, porque no se te escucha bien. Está muy mute. Se ha quedado congelado. Bueno, ahora de repente, ahora no está congelado. Ahora cambio la cámara. Vale, pero se le sigue sin escuchar. Ni bien ni mal, no se le escucha. Ahora sí se le escucha. Voy a poner los... Voy a poner los... Estos. Gira la imagen para que le des la cara. ¿Cómo giro la imagen, chicos? ¿Cómo hago lo de girar la imagen? Pues puedo mirar así. No tiene mucho sentido. Puedo hacer así, puedo... Vista. Vista inmersiva. No. Te voy a poner vista... Vista hablante. No. Vista galería. ¿Puedo cambiar? ¿Cómo cambio el orden de la galería? ¿Alguien sabe? Cambia tu imagen, ya. ¿Y cómo cambio mi imagen? Es que la gente... Cambia tu imagen. ¿Tú te crees que yo a estas alturas no estoy... Configuración de vídeo. Vídeo. Reflejar mi vídeo. Mostrar siempre. Proporción original. Fondos y filtros. ¿Alguien sabe cómo hacerlo o simplemente me estáis diciendo cosas al azar? Reflejar, espejo. Vale, ahí está. Perfecto. Vale, pues ya estaría. Bienvenido, Cristóbal. ¿Me escuchas? Sí, Sergio. Muchas gracias por invitarme, en primer lugar. Vale. Gracias a ti por venir. Yo encantadísimo. A ver, es que quiero que cuando yo hable y cuando tú hables más o menos se escuche igual. ¿Habla para probar? Hola Sergio, hola todo el mundo. Vale, pues vamos a hacerlo así. Se oye lejos a Cristóbal. Bueno, pues le voy a subir un poco el volumen a Cristóbal. Vale, le he invitado, ¿vale? Porque él defendería un poco, no sé cómo llamarlo, si las tesis animalistas, si las tesis veganas. Tú formas parte de, no sé si tienes un canal de YouTube que se llama Alma Vegana o algo así, no sé si me equivoco. No se llama así, pero tampoco me interesa. ¿Cómo se llama el canal? Para que le... Se llama Libertad Vegana. Libertad Vegana, vale, Libertad Vegana. Vale. Me da igual hacerle publicidad, la verdad. No, lo tengo parado, así que no. Vale. Pero probablemente... sí. No, Básicamente, adelante. Sí, yo defiendo la posición vegana. Ajá. Y sobre todo estoy la parte que estoy en desacuerdo con tu vídeo es sobre todo la parte que afirmas que el veganismo y todos estos movimientos animalistas, que yo no lo englobaría dentro del veganismo, pero tiene bastante que ver, se basan básicamente en algo subjetivo como sería básicamente los sentimientos que puedas tener por los animales
la empatía, etcétera, etcétera. Okay. Y eso no es así. Yo creo que, en mi opinión, creo que te has hecho una imagen, por eso decía que habías fabricado un hombre de paja, porque yo creo que tienes una posición respecto al veganismo y al animalismo que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuál es la realidad del animalismo y del veganismo? La realidad del veganismo, el veganismo se basa en una posición ética y unos valores que son universales completamente. Como es básicamente es la regla de oro que todas las religiones comparten, que es no hagas solo a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Ya, pero entonces, ¿vosotros consideráis como parte de el otro? Normalmente las religiones cuando hablan del otro no están hablando de las cabras, los peces y los perros. Están hablando de nuestros semejantes, desde un punto de vista humano. Igual que hace 100 años. Por eso tú cuando hablas del otro estás comprendiendo a todo el reino animal. Yo cuando hablo de otro, cuando digo no hagas a otros lo que no quieras que te hagan es no hagas a otros daño, por ejemplo, no hagas sufrimiento a otros individuos que puedan sufrir ese sufrimiento. Okay. Es tan simple como eso. Es verdad que estoy definiendo a otros. Las religiones, digamos que en sus comienzos no tenían en cuenta a otros como los animales, pero si nos vamos 100 años atrás tampoco tenían en cuenta los esclavistas a los negros, por ejemplo. Ajá. Claro, por eso, pero tú estás diciendo, básicamente defiendes que la posición que ahora tenemos con los animales sería algo equiparable a la posición que los esclavistas tenían en el siglo XVIII con sus esclavos negros. Salvando las distancias, sí. Obviamente no es el mismo el caso humano que con el resto de los animales, porque son sintiencias distintas y todos los detalles que nos podemos poner a ver, pero al final lo que estamos básicamente estamos provocando un daño con la explotación animal que es totalmente evitable y ¿un daño a quién? ¿A nosotros o a los animales? A los animales, obviamente. Bueno, el momento y bueno, a nosotros también podemos debatir cuestiones claro, medioambientales. Otra cuestión. Pero yo no me meto ahí, no me voy a meter ni en cuestiones médicas, ni en cuestiones medioambientales, porque esto no hace falta. Digamos que la posición vegana es una posición de justicia y de ética basados en unos valores que, como ya digo, son universales. Entonces, ¿qué pasa? Los animales deberían de ser sujetos de derecho para ti. Deberían tener derechos dependientes de sus intereses. ¿Y quién define los intereses de los animales? O sea, ¿hay un animal con el que podamos comunicarnos para que nos hable de cuáles son sus intereses y los derechos que a ellos les gustaría tener y que fuesen respetados? Evidentemente, ¿no? Pero tú comprenderás que no todos los humanos debemos tener los mismos derechos, ¿no? ¿Perdona? Todos los humanos no deberíamos tener los mismos derechos. Hombre, todos los humanos tenemos los mismos derechos en función de dónde nos encontremos. Efectivamente. Por ejemplo, un bebé tiene derechos, sí, pero otros no. Por ejemplo, un bebé no tiene derecho a votar, por ejemplo. Un bebé no tiene derecho a votar, efectivamente, porque entendemos que el derecho a votar es un derecho que se alcanza a una determinada edad y demás. Y podemos entender, si por ejemplo me hablas del caso de que puede haber personas dependientes que no tienen una serie de conciencia que nosotros atribuimos normalmente a los seres humanos, también te lo puedo llegar a comprar. O sea, pero de todas formas, estamos hablando de excepciones cualitativas por una condición de enfermedad y tal, que es algo excepcional, o condiciones temporales, en el caso de los bebés, porque todavía no habrían crecido para ser unas personas conscientes y que tuviesen la madurez mínima que se puede considerar para llegar a votar o para hacer otras determinadas cuestiones. Sin embargo, no existe ningún perro que tenga conciencia, no existe ningún perro que tenga capacidad de agencia, no existe... Efectivamente. Efectivamente, de agencia moral. Entonces, nosotros nos arrogamos, ¿vale?, definir cuáles son los intereses de los perros sin que tengamos un interlocutor dentro de la comunidad canina que nos pueda decir, efectivamente, los perros queremos mínimo un hueso a la semana y queremos también comer atún los viernes. Sí, más allá de la broma.
Sí, pero nosotros sabemos que los bebés, por ejemplo, no tienen derecho a votar, no porque no hayan llegado a una edad, sino porque sabemos que racionalmente no tienen, primero, que no tienen desinterés en votar y segundo, que no tienen la capacidad de votar. Pero no porque tengan una edad o no una edad. Por ejemplo, Sí. tú mismo has dicho, si llega una edad y ese bebé, por lo que sea, por alguna enfermedad, sigue sin tener esa capacidad, va a seguir sin tener ese derecho a votar. Entonces, no es una cuestión de una enfermedad ni un caso aislado, simplemente a cada individuo se le deben dar, un momentito, Sí. a cada individuo se le deben dar unos derechos en base a los intereses. Es verdad que no nos podemos comunicar con los perros, pero sabemos que tienen interés en vivir, que tienen interés en no sufrir. Entonces, en esos ciertos márgenes, pues deberíamos darles ciertos derechos, evidentemente. No le vamos a dar derecho a votar, no le vamos a dar derecho a una pensión ni nada de eso, pero sí deben tener derecho a no sufrir o a no morir si no es necesario. Bueno, yo podría compartir contigo que ya no tanto como sujetos de derecho, sino sí que establecer una serie de regulaciones a partir de las cuales limitemos al máximo posible pues el maltrato animal, coger a un perro y utilizarlo a lo mejor pues eso para hacer peleas entre ellos, o ejecutarlos o abandonarlos. Yo sí que soy partidario de que existan una serie de regulaciones que por la vía civil regulen el que tengamos un deber para con estos animales, que sea tratarlos de una forma deseable, óptima o lo que fuere. Pero estamos de acuerdo que el mínimo sería no hacer daño o no matar a estos animales. Ese debería ser el mínimo. Depende de qué animales. Perros, evidentemente, en culturas en las que no se consume el perro, como por ejemplo la occidental, evidentemente no tiene sentido hablar sobre esto, pero por ejemplo, con respecto a las vacas, o con respecto a los cerdos, o con respecto a los pavos, o con respecto a las gallinas, que son animales que sí que producen, o que muchas veces son ellos un determinado producto que nosotros consumimos. En ese sentido, ¿por qué tú defenderías que no deberíamos consumir o comernos a los animales? O que, según tu planteamiento, deberían existir leyes que prohíban y que regulen la protección de estos animales para que no puedan ser comidos por otros seres humanos. Entiendo. Hombre, yo creo que debería empezar por la sociedad, que debería empezar a darse cuenta de que esos animales, los productos que generan, son totalmente evitables. No necesitamos nada de esos productos que producen los animales y, por lo tanto, nuestro deber ético debería ser no consumir esos productos animales y, por lo tanto, parar esa explotación animal. ¿Y no te parece que esa sería una postura demasiado elitista? ¿Por qué? Quiero decir, porque vale, sí, decir que podemos sustituir las proteínas que obtenemos de los animales y demás, y podemos sustituirlas por otras cuestiones naturales, que son... Eso a mí me parece algo muy de, pues eso, sociedades más o menos avanzadas, sociedades con muchos recursos, que pueden permitirse el lujo de... porque tienen una gran variedad de productos donde elegir y pueden permitirse el lujo de, oye, voy a sustituir el pollo o estas cualidades proteicas que tienen estos alimentos que se derivan del animal por estas otras. Pero vete tú a un pueblo de Vietnam, vete tú a un pueblo de Vietnam, o vete tú a un pueblo de África, o vete tú a un pueblo de sitio donde comen arroz con pollo y eso es lo que hay, digas, oye, mira, quítale el pollo porque los pollos tienen una cualidad en base a no sé qué derecho universal que hay que respetar y tú no puedes comer pollo. Pero bueno, vamos a suponer que estamos hablando de España. Vale, vamos a... O sea, esto que vosotros planteáis solo se podría dar en sociedades muy avanzadas en las que podemos permitirnos, en vez de tomar pollo, tomar quinoa. Si quieres podemos hablar de Vietnam o un sitio en Asia, por ejemplo, la proteína principal. Un momentito. Sí. En Asia, por ejemplo, la proteína principal es la soja, por ejemplo. Y en Japón siempre ha sido la soja hasta hace poco que lo introdujeron los americanos la carne, pero allí siempre la proteína principal ha sido la soja y bueno, es verdad que la pesca también. Pero como en Vietnam no sabemos la gastronomía que tiene ahí, vamos a hablar de España. Te he puesto un ejemplo. Sí, pero yo digo que en Vietnam no se puede hacer o en
una cultura en mitad de la selva africana no se pueda llevar el veganismo, no quiere decir que nosotros, quien pueda, quien tenga posibilidad de comprar garbanzos, de comprar arroz, cereales, cosa normal, que no estamos hablando de ninguna locura, cosa normal, que además son más baratas, el gramo de proteínas es más barato el vegano, ya te digo, cualquier legumbre, cereales, etcétera, sobre todo si compras a granel, pues es súper barato. Entonces no creo que sea una cuestión elitista, al contrario, creo que es mucho más barato que la carne o el pollo o los productos animales. No, cuando yo te digo que era una cuestión elitista es que es algo que no se puede reproducir en todas las partes del mundo, que solo unas determinadas sociedades podríamos permitirnos el lujo de, al tener tal es el tamaño del acceso que tenemos a muchísimos productos, somos nosotros los únicos que nos podríamos permitir hacer algo así. Entonces, desde el momento en que esto no es reproducible en una escala mundial, ¿qué sentido tendría que fuese simplemente pues ciertas regiones, ya te digo, en España o dentro del mundo occidental, las que nos planteásemos hacer esto? Y luego, dentro de eso, esto entiendo que es un marco ético, moral, que tenéis algunas personas veganas. En proporción, ¿cuántas personas veganas sois? O sea, ¿cuál es el proporción de veganismo ahora mismo en España? No es algo una cuestión ética, moral, de unos valores que tengamos los veganos. Es una cuestión... es unos valores que tiene todo el mundo, la sociedad. Yo no los tengo, yo consumo carne. Mi novia tampoco los tiene, mi novia también consume carne. Casi toda la gente que conozco no los tiene. Pero si tú haces algo en contra de los valores que se supone que tienes, eso ya es cosa tuya, pero tú no tienes, para ti no es un valor producir el menos sufrimiento y el no causar la muerte innecesaria. Hasta cierto punto. Es decir, si eso entra en conflicto con que yo pueda seguir consumiendo carne, consumiendo pollo y consumiendo un montón de alimentos y de productos que se derivan de los animales, entonces no estoy de acuerdo con eso. O sea, tú, evidentemente, porque yo no considero... Tu placer personal lo valoras más. Entonces, ¿por qué consumes? ¿Por qué necesitas consumir? ¿Qué es lo que valoras tú más de consumir carne que no consumirla? No es un placer personal. Son unas costumbres. Entonces, yo no considero de la forma en la que tú consideras a los animales un sujeto de derecho que debería de tener una serie. Yo no lo veo así. Yo no lo veo de la misma forma. Entonces, para mí, ¿cuál es tu duda? O sea, no estás de acuerdo con que sufran, no estás de acuerdo con que sientan, que sean conscientes del daño que tienen, o es que ese sufrimiento para ti no tiene valor en comparación con para mí, evidentemente, en una jerarquía, si utilizo una jerarquía moral, para mí el sufrimiento de una vaca, el potencial sufrimiento que pueda tener una vaca en una... yo qué sé, una vaca que tenga un señor en su arado y demás, no sé qué, para mí no es comparable al sufrimiento de una persona humana. Y no es que sea para mí comparable al de una persona humana, es que jurídicamente no es comparable. Sergio, no estoy comparando el sufrimiento de una persona humana con el sufrimiento de una vaca. Estoy comparando el sufrimiento de una vaca con los beneficios que tú sacas al consumir esa carne. ¿Qué tiene más valor para ti? ¿Los 5 minutos que disfrutas tú de un trozo de chuleta de ternera o el sufrimiento de esa ternera, que es al final un bebé de vaca que ha vivido a lo mejor 2 semanas o 6 meses para que tú comas? Bueno, desde el momento... ¿Tiene más valor para ti? Desde el momento en el que... A ver, yo no soy una persona ajena al proceso a partir del cual yo tengo un chuletón. O sea, yo cuando me voy a comer un chuletón, yo... quiero decir, no creo que ese chuletón haya caído del cielo y por lo tanto yo esté decidiendo comérmelo. Yo cuando me pero tú valoras más, valoras más el beneficio de placer o sensorial o lo que sea de esos 5 minutos que el sufrimiento o la vida de las proteínas y el valor nutricional que pueda tener ese chuletón para mí. Que yo pudiese sustituir... Sí, que tú dices que puedes sustituir ese valor nutricional, que eso sería otro debate y podrías llegar a ser cuestionable. Que tú digas que puedes sustituir el valor nutricional y las proteínas que te da un filete de ternera o una pechuga de pollo, no significa que yo tenga que, por obligación o por una cuestión ética o moral, querer sustituir eso. Por eso, porque yo no creo que los humanos coman animales sea una cuestión inmoral. Mientras tú, por otro lado,
sí que lo crees. Por lo tanto... Pero es que no me estás debatiendo el por qué no crees que sea una cuestión inmoral. Porque no creo... Si estamos de acuerdo en que tú estás creando un sufrimiento a un ser sintiente que podías evitar perfectamente, ¿cómo eso no es inmoral, no es ético para ti? O sea, ¿cómo para ti es ético? ¿Cómo para mí es ético? Porque generar de nuevo... un sufrimiento que tú puedes porque evitar. De nuevo, para mí, una vaca no es un sujeto de derecho de la misma forma o equiparable a un ser humano. No, Esa es que la no cuestión de todo. Es que no lo estoy poniendo en el mismo nivel. Yo no, en ningún momento he puesto en el mismo nivel una pues vaca. Para mí, una vaca no es un sujeto de derecho ¿Por cuyas qué? prioridades de no sufrir estén por encima de mis prioridades de comérmela. Porque Es que yo soy una persona omnívora, porque como carne. Tú eres una persona omnívora facultativa. Eso quiere decir que puedes comer carne, pero no que estés obligado a comer carne. Ok. Pero, repito, ¿como carne? Tú estás... Sí, tú comes carne porque decides comer carne, no porque estés obligado. Y tú, claro, el sufrimiento que causas, el sufrimiento que causas a esa vaca tiene, ¿cuál es por alguna razón que todavía no me has explicado. ¿Cómo cuantificamos ese sufrimiento? ¿Cuántas? O sea, ¿qué vaca? Es que no existe. No existe una manera de cuantificar ese. Por eso cuando yo te hablo de que las... Sí, pero lo podemos estimar el sufrimiento de una vaca. Podemos estimarlo, pero cuando hablamos de que no podemos... Por ejemplo, cuando yo te hablo de que las vacas no son sujetos de derecho, que no, los animales no pueden formar parte de un sujeto de derechos y demás, y no podemos cuantificar ese sufrimiento que pueden tener por ser devoradas por seres humanos, teniendo en cuenta que yo creo que la forma en la que nosotros consumimos carne, independientemente del tratamiento que puedan tener dentro de algunas factorías y dentro de algunas industrias cárnicas, es mucho, bueno, no voy a decir que sea mucho más, pero sí que creo que se le da un trato en el que sufren mucho menos estos animales de lo que podrían sufrir en la naturaleza. Entonces, ¿por qué yo me tengo que privar de eso? No, es que no lo entiendo. Es decir, tronco, yo el otro día hablaba precisamente de un documental que había visto sobre cómo era la vida de los leones macho, desde que nacían hasta que crecían. En la vida, primero cuando son crías se tienen que evitar que otros animales, que otros depredadores se los coman. Luego cuando crecen son expulsados de la manada por otros machos que si se quedan en la manada los acaban devorando y los acaban ejecutando. Luego se tienen que ir en este exilio a buscar otra manada para desafiar a los leones machos y alfa de esa manada para enfrentarse a ellos y ellos de nuevo convertirse en nuevo los leones dominantes de esa manada. Lo que hacen en ese momento es asesinar a todas las crías de leones que hay y demás. Y luego ahí tienen que esperar, guardar su territorio o imponerse hasta que vengan de nuevo otra nueva manada de leones machos exiliados jóvenes que se enfrenten hacia ellos y que los echen de ahí. En todo ese proceso salvaje, bárbaro y demás, ¿no habría muchísimo más sufrimiento que el que pudiese haber en una fábrica de carne con las vacas? Es decir, es que cuando hablamos muchas veces te voy a decir una cosa, sí. Es que el número de mamíferos en la industria cárnica es decenas de veces más grande que de los mamíferos a la vida salvaje. Y todos esos animales están muriendo y están sufriendo diariamente, pongamos, en millones al día, sin contar los animales acuáticos, que eso no, se cuentan por toneladas porque son demasiados. Entonces, es verdad que en la naturaleza pasan cosas que son muy, muy feas, pero eso no justifica lo que nosotros hagamos conscientemente, porque somos animales racionales, se supone, lo que hagamos en nuestra sociedad. Claro, pero vamos a ver. Si eso, que además es un argumento, una falacia naturalista, que eso ya dijiste intentaste desmontar en tu propio vídeo, estabas intentando desmontar eso y lo estabas usando tú para justificar que tú, por consumir una falacia naturalista. Una falacia de usar lo que pasa en la naturaleza para justificar cosas que hagamos nosotros. No, yo en el momento... Lo que yo te estoy utilizando este ejemplo para decirte si nosotros debemos regular que los leones entre ellos, o otros depredadores entre ellos, o otros animales entre ellos, se traten mutuamente de una forma que nosotros podemos considerar tan poco humana. Es decir, pero, si yo considero... Sergio, antes de irnos ahí,
antes de empezar a discutir con esas cosas, no me digas antes de llegar. ¿por qué no discutimos lo que hacemos nosotros en nuestra sociedad? Claro, pero yo lo que te quiero decir es, si yo me tengo que preocupar del perjuicio y del sufrimiento que yo causo en las vacas porque yo me las vaya a comer, y por lo tanto quiero dotar a las vacas de una serie de derechos para que los humanos no podamos abusar de ella y comérnoslas y generarles sufrimiento, ¿por qué no me responsabilizo también hasta el punto de evitar que estas vacas sufran de este sufrimiento terrible por parte de otros animales? Primero, porque no es práctico, no hay forma de hacerlo, y porque segundo, no es una cuestión de naturaleza. Nosotros ¿No formamos parte de la naturaleza nosotros? Nosotros estamos fuera de la naturaleza, por definición, estamos fuera, vivimos en una sociedad, vivimos en ciudades y tal, y lo que pasa en la naturaleza, es que nosotros, los veganos, nos preocupamos de lo que pasa en la naturaleza. Es que nosotros no tenemos ahí, digamos, campo de acción. Podemos preocuparnos de lo que uno, como persona, hace, las acciones que hace cada uno. Sí. Entonces, el veganismo es el mínimo que podemos pedir, que es yo no voy a causar sufrimiento. Vale, luego vale. habrá... Un momentín, que acaba de venir un... Cerro sesión con este último argumento. Un momento, Christopher Malowexi. Muchas gracias. A ver, lo que yo... Perdona por el Lo que yo entiendo es que a mí, por ejemplo, me parece maravilloso que tú seas una persona vegana y que no coma animales porque está en contra de que se produzca esto y demás. Pero tú, sin embargo, sí que eres una persona activista y sí que, evidentemente, estás en contra de que yo me coma carnes y tal. Y la pregunta es, si tú estuviese en tu poder, ¿tú regularías para que todo el mundo fuese activista y no pudiésemos comer carne ninguno? ¿O crees que es una decisión moral y ética de cada uno a la que debemos de llegar por nuestra cuenta? Perdona por darte algunos estatus, es para que nos entendamos. Sí, sí. Yo estoy haciendo activismo ahora, pero yo en mi día a día simplemente pues pretendo no causar el daño innecesario. Si estuviera en mi poder, pues depende. Es que sería a lo mejor lo más justo prohibir eso, igual que se prohibió la esclavitud en su día, o que se prohibió, yo qué sé, las pelas de perros. Pero de nuevo, no, vuelves a estar equiparando... Sí. No estoy equiparando, estoy equiparando una injusticia con otra. No quiero decir que sea lo mismo. Vale. Me he perdido. Bueno, sí, yo no obligaría o sea, no pondría leyes hasta que fuera algo aceptado por toda la sociedad, aunque es verdad, pero por motivos prácticos. Pero es verdad que lo más justo sería, pues eso, al final se iría prohibiendo a medida que la sociedad ya estuviera más establecido esta idea de que los animales pues tienen derechos a no ser maltratados, a no ser explotados. A no ser maltratados, pero ¿y qué animales? Pero ¿Qué animales? ¿Todos los animales? ¿Solo algunos animales? ¿Una serie de animales que se decidiese por una asamblea? ¿Cuáles serían los animales que tendrían estos derechos a no ser maltratados y explotados? Para empezar, los animales. Ay, mira, se ha cortado. Se ha cortado. Bueno, ahora me imagino que volverá a aparecer. Domésticos, tan simple como eso. Vale. Hombre, los animales domésticos. A ver, ¿se está cortando? Se ha cortado un poco, pero ahora creo que puede haber vuelto. A ver, bueno, sí. La pregunta era cuáles serán los animales que deberían de estar especialmente, bueno, no especialmente protegidos, pero protegidos según tú, ¿serían todos los animales? ¿Solo un de los animales? ¿Cuál sería el criterio para elegir qué animales sí, qué animales no? Todos los animales que no necesitemos explotar, que en principio serían todos. Claro. Deberían estar protegidos. ¿Qué animales sí necesitamos explotar, Cristóbal? ¿Hay algún animal que sí que sería...? No, bueno, y como, por ejemplo, las muertes accidentales, no accidentales, pero las muertes que produjésemos de animales a partir de la actividad humana, ¿qué haríamos con esas muertes? ¿Qué pasarían? Esos son accidentes, no hay nada que hacer. Igual que no se prohíben los coches porque accidentalmente mueran personas
en accidente de tráfico. Hombre, sí, pero no tenemos ningún tipo de... Quiero decir, cuando nosotros estamos conduciendo, sí que procuramos no atropellar a personas, pero sin embargo... Está diciendo que tú intentas atropellar perros. No, porque no estoy hablando de perros. Entonces... Pero estoy diciendo que sí que estamos aplastando animales continuamente en todos nuestros procesos. Sin querer, se supone. Sí, bueno. Sin querer, pero lo estamos haciendo. Sí, yo te digo, las muertes accidentales no solo ocurren de animales no humanos, sino incluso animales humanos y se deberían evitar en todo lo posible, pero siempre hay un límite. Ok. Y, por ejemplo, animales que nosotros consideramos dañinos, por ejemplo, los mosquitos, las ratas, las cucarachas, animales... Yo entiendo estas preguntas, pero vale. Estamos de acuerdo en que antes de preocuparnos con eso, deberíamos llegar a un acuerdo en animales que se están explotando por yo lo que quiero entender es si hay algún tipo de jerarquía de animales, es decir, si, por ejemplo, los perros deberían estar más protegidos que las ratas. Y si eso es así, ¿por qué? No es cuestión de jerarquía, se habla también de nivel de sintiencia. No es lo mismo la sintiencia de un mosquito que la sintiencia de una vaca o de un perro. Vale, pero de una rata. Una rata estamos hablando de un animal, de un mamífero... Sí, eso son ya cuestiones prácticas que si quieres podemos discutir, pero... Sintiencia, pero estamos hablando en el caso de las ratas, históricamente, e incluso en la actualidad, podemos hablar de ellas como portadoras de enfermedades... Y se deberían evitar las plagas en la medida de lo posible sin hacer daño, usando métodos que intenten no hacer daño, pero si no hubiera otra forma para acabar con una plaga en concreto, pues sí, se debería usar todos los medios que hicieran falta. Entonces... Que no estamos pidiendo nada raro. Digamos. Bueno, si estáis pidiendo cosas raras. Desde el momento en que le estáis pidiendo a una enorme cantidad de la población, prácticamente a la totalidad de la población, que incorpore un estilo de vida muy complejo y que no todo el mundo puede asumir... Complejo no es, Sergio. Hombre, sí es complejo. Desde el momento en el que me estás pidiendo que no consuma ningún tipo de carne, ningún tipo de producto derivado de un animal, es decir, que la dieta que yo tenga ahora cambie en un 80-85%, desde el momento que me estás pidiendo eso, sí me estás pidiendo que haga un enorme esfuerzo. Eso lo dice porque estás acostumbrado a eso y es la forma más rápida que conoces tú de alimentarte. Claro, pero porque yo y una gran mayoría social estamos acostumbrados a eso, efectivamente. Sí, por costumbre, pero que es muy fácil, es mucho más fácil de lo que piensas tener una dieta vegana. Yo lo hice en cuestión de días pensando que iba a tardar más y al final... Yo te reto, Sergio, que... No te cuestiono tu valor, tu experiencia personal a la hora de incorporar una dieta vegana, pero sí que te cuento... Sí que conozco experiencias de gente que ha intentado entrar en el veganismo y no lo ha conseguido. Por lo tanto, si es algo que hay gente que lo ha intentado, probablemente por unas cuestiones éticas y demás, y ha fracasado, yo conozco a gente que es vegetariana, pero que no puede con el veganismo. Es decir, no, yo vegetariano, no comer carne y demás, hasta aquí puedo llegar. Pero ahora, cuando empezamos ya con todas estas, de alguna manera, peculiaridades... Sí, pero estamos hablando de gente que se mete en esto por una dieta. Entonces, se mete en el veganismo pensando que es una dieta, que es unas restricciones y tal. Pero al final, en la práctica... Yo la persona que he conocido que intentó ser vegana y no pudo, no lo hizo porque quisiese tener una dieta saludable y demás. Sí, yo ser vegana por una cuestión de, ¿no?, su convicción que tenía para con los animales y demás. Y después de intentarlo dijo, mira, tío, a lo mejor mi convicción para con los animales no es tan profunda como para llevar esta vida tan sacrificada hasta sus últimas consecuencias. Pero es que no está sacrificada. O sea, yo... Esta persona era una inútil, ¿vale? Luego la llamaré y la diré, inútil, no pudiste. No, es verdad que hay gente que le cuesta y hay gente que tarda un año en hacerse vegana, pero otros tardan pocos días porque... Una vez que te das cuenta del sufrimiento que causas innecesario y tal, al final es más complicado
comer productos animales que no comerlos. Ujú. O sea, para los veganos sería muy complicado, casi imposible o completamente imposible volver a comer productos animales porque sería como eso, como pegar a tu perro, como... Ujú. Y no se echa nada de menos, incluso se disfruta más de la comida ahora que soy vegano, porque disfruto más, ¿Y tú primero no porque hay podrías, cosas por ejemplo, deliciosas. beberte y leche? Yo lo que no entiendo es hasta incluso los derivados. Eso yo tampoco lo entiendo muy bien. Es A que mí me mira, quieres quitar la leche, que tome leche sí. de soja. Con lo, con lo Eso repugnante no, que es no, eso, tío. no tiene que ser de soja, puede ser de almendras, puede ser de Dios, arroz, puede ser peor. de... Todo lo que estás diciendo es peor. O puedes tomar agua, que no hace falta tampoco. Agua también, ¿no? Para la leche, la Y avena café está muy con leche y hielos de la mañana de que leche de con la almendra. avena, con la No avena, entiendo, con la avena esa está muy parte no buena. la entiendo. Vale, yo entiendo que tú Mira, te lo dices... explico, te lo explico Vale, rápido. ¿No? sí. El proceso para conseguir un lácteo, sabes cómo va, ¿no? O sea, ¿por qué dan las vacas leche? ¿Cómo? Te lo pregunto, ¿por qué dan las vacas leche? Porque acaban de tener a una ternera, ¿no? Me imagino. Efectivamente. Como Claro. sucede la lactancia en la mayoría de los mamíferos. Exactamente, igual que los mamíferos. Cada año hay que impregnar a la vaca artificialmente con un... puedes buscar vídeos para eso, muy, muy bonitos, en donde se mete el brazo por el ano, ¿Sí? se sujeta en la uretra y con una inyección se le inyecta el semen. Eso se hace cada año. Eso la vaca sufre con eso. Hombre, placer mucho no le dará. La cosa es que Pero cada alguien año tiene... De nuevo, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Hombre, ¿Cómo, no sé, ¿cómo si sabemos? lo he probado contigo. No, pero bueno, yo te puedo encontrar, seguro que te encuentro por ahí a gente que dice que por favor que lo probemos muy fuerte con ellos. Seguro. Pero yo te estoy hablando de eso, te estoy hablando de nuevo, estamos cuantificando el sufrimiento de un animal a la hora de ser inseminado. Vale, sigue contándome. Cada año se impregna a la vaca. El embarazo de la vaca es como de los humanos, 9 meses. A los 9 meses, cuando nace el ternero se separa de la madre, obviamente, para que no tome la leche Sí. Puedes ver vídeos en internet de cómo sufre la vaca en ese proceso. Simplemente cuando la separan de su ternero. Sí, eso claro. lo puedes ver y verás si puedes ver si sufren o no sufren. Yo creo que es bastante objetivo. Uh-huh. ¿Qué pasa con ese ternero? Si es hembra, pues va a la industria de la vaca que pasará todo lo que pase con su madre. Si es macho, ese ternero dura un par de semanas metido en una jaula de 1 metro cuadrado o un par de metros cuadrados, donde se alimenta lo suficiente para engordarlo a base de agua y una especie de suero y tal. ¿Sí? A los 2 meses, o sea, a las 2 semanas o a los 6 meses, si tiene suerte, digamos, lo mandan al matadero porque directamente para carne. Estamos hablando de un ternero de 2 semanas de vida. Para hacer chuletillas. Sí. Efectivamente. Entonces, no es solo la... Es que estoy pensando bien. Sí, perdona. No es solo el proceso de la leche, o sea, no es solo sacar de la ubre esa leche, sino que es un proceso en el que la vaca sufre cada año, sufre malformaciones y tumores y úlceras en las ubres. Y aparte, a los 4 años más o menos, es lo que suele durar una vaca lechera, porque queda exhausta, no puede tener más bebé, no puede dar más leche. Entonces, es a los 4 años que estamos hablando de los 4 años de una vaca que tiene una esperanza de vida de 16 años o cosas así. Esa vaca iría al matadero. Entonces, al final, la industria de la leche y de los lácteos está enganchada con la de la carne y al final es básicamente lo mismo. Vale. Te puedo explicar también lo de los huevos. No, ya, con lo de la leche está más o menos bien. Pero yo lo que te estaría preguntando es, si yo, por ejemplo, tuviese un rancho con mis vaques, y fuese manualmente, ¿sabes? Tuviesen sin sufrir, ¿no? Y algunas de vez en cuando tuviesen terneritos y yo fuese a sacarles leche manualmente con el cubo como se hacía en el siglo XIX y demás, y a partir de ahí, ¿esa leche sí que sería consumible o tampoco podríamos consumir eso? Si fuese un concepto Heidi. Claro, es que estamos hablando ya de casos hipotéticos que no son los que tenemos en el día a día. En el día a día nosotros le echamos una leche al café que podemos sustituir por la leche de avena y no estaríamos contribuyendo a la explotación. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. A lo mejor te puede gustar incluso más.
A lo mejor sí, o a lo mejor no. La cuestión es, pongámonos que no. Sí, porque la cuestión, mayoría- no, porque- la cuestión es, perdona, la cuestión es si tú el valor ese, la diferencia de valor, de sabor, valoras más que el sufrimiento que tiene esa vaca durante 4 años. ¿Y cuál sería la vida de... O sea, realmente, ¿dónde vivirían todas estas vacas? O sea, al final, lo que haríamos, acabando con la No. industria cárnica barra lechera, es, hasta cierto punto, acabaríamos con la vida de todas estas vacas. O con Es que no esas existen. esas vacas están vivas porque nosotros las impregnamos años Claro. tras años. Claro, si esas vacas no fueran explotables, pues ¿qué sería? Pues cada vez habría menos vacas porque habría menos demanda de No, esas desaparecerían las vacas, prácticamente. es posible que desaparecieran. Posible que... O habría santuarios, como hay hoy en día, que hay santuarios Bueno, donde... pero en 3 o 4 santuarios donde hubiese 4 o 5 vacas, básicamente lo que al final acabaría pasando es que se extinguirían esas vacas. Pero que se extinguieran, o sea, para que no se extingan esas vacas, quiere decir que tenemos que explotar y hacer sufrir a esos animales, a esos individuos, porque ya no estamos hablando básicamente de especies, ¿no? lo que Individuos significa concretos. es que la función que tienen esas vacas, la única razón para la que existen esas vacas, es Te voy a para poner que otro ejemplo, nosotros las consumamos. Si voy a poner nosotros otro no las ejemplo. consumiésemos, esas vacas no existirían. Entonces, Otro ejemplo. no habría Otro supuesto, ¿vale? unas vacas que salvar o no habría unas vacas que proteger porque no habría directamente vacas. Te voy a poner otro ejemplo. Si vinieran los extraterrestres y nos esclavizaran Sí. para sacar, ponte tú que leche o carne o lo que sea, tú estarías de acuerdo con que siguieran explotando a esas personas, y si imagínate que tú fueras una de ellas, tú estarías de acuerdo con que te explotasen a ti mismo para que no se acabase la raza humana. O sea, si esto sí que es un ejemplo cojonudo. Vamos a ver, vienen unos Sí, extraterrestres y nos empiezan a explotar y tengo que elegir o entre la esclavitud eterna o la extinción de mi especie. No sería esclavitud eterna, solamente los 4 años que durases. Pero es esclavitud eterna. Porque de todas formas, los seres humanos seguirían siendo reproducidos. Efectivamente. Claro, Para sí, que sí. tal, no sé qué, Para la sería- especie, sí. Para la especie, sí. Sería una esclavitud eterna o extinción. De nuevo, volviéndonos. Yo, si tuviese que elegir, si me dieses entre. Bueno, es que claro, es un poco la cuestión entre vivir esclavo. Pero esto de todas formas son dilemas morales que tenemos los humanos, pero que las vacas no tienen. Efectivamente, las vacas no tienen, las vacas solamente le importa su sufrimiento personal como Claro, individuo. pero tú estás decidiendo por ellas. Porque Hombre, ¿tú crees que en alguna de esas vacas prefieren su sufrimiento personal a morir, a cualquier otra cosa que no conozca? a morir, a no existir. A lo mejor a que no exista su hijo. De nuevo, pero el a lo mejor, debate, Sergio, yo te puedo decir Sergio, el debate que has un planteado antes. Un momento, van a cambiar el tema, que te voy a responder a esto. Vale. A lo mejor esa vaca no puede responder si quiere, ojalá no hubiera nacido, pero puede decidir si prefiere que su hijo no tenga esa vida. Es que A lo no mejor puede. quiere estar impregnada. Es que las vacas no tienen capacidad para tener a lo mejor estos. no puede, pero nosotros sí tenemos. Pero nosotros sí tenemos capacidad de saber lo mejor para esa vaca. Nosotros sí tenemos capacidad para discutir estos dilemas. Y el para la discusión, saber, el debate. Para resolver. Y para saber lo que. Para saber lo que es mejor esa vaca. Para saber lo que es mejor para esa vaca. Es que lo que es mejor es. Ahora acabamos de comprobar que lo que es mejor es un término un poco relativo, porque hemos planteado entre no existir y vivir esclavizado. Y yo te digo que ese es un debate, incluso en términos humanos, el de morir o vivir esclavizado. Puede haber muchas personas que te defiendan. Es muy fácil. Tú ves un vídeo de la industria animal y mira a ver si ese animal está sufriendo o no está sufriendo, o si preferiría estar en un libre por el campo. Sí, todo el mundo preferiría estar viviendo en un campo. También probablemente preferiría no estar acechada por jaguares continuamente en caso de estar viviendo en el campo. Sí, pero ahí no podemos tener mano. Ahí no podemos. ¿Cómo que no? Pues si para ti es importante, te puedes ir al campo. No. No te digo que para mí sea importante. Yo te digo. Vale. Yo te digo. Pero que te lo digo, si nosotros. Es que estoy hablando solamente de acciones que nosotros como individuos podemos tomar. No estoy hablando de imposibles. Estoy hablando de, en vez de usar
cuando vas al supermercado, en vez de comprar leche de vaca, compras leche de avena. Eso es lo único que te estoy pidiendo. No te estoy pidiendo que vayas a la selva a salvar los monos. Yo no te estoy diciendo que tú me estés pidiendo eso, pero yo te estoy diciendo que toda la carga moral y ética que acompaña el hecho de que nosotros nos preocupemos hasta tal punto de las vacas, hasta el punto de dejarlas libres a su libre tal, porque entendemos que su sufrimiento es algo con lo que no podemos cargar, y sin embargo, estamos permitiendo... Es completamente subjetivo el sufrimiento de las vacas, y que se lo estamos provocando cuando no tenemos ningún motivo justificado para hacerlo, es algo totalmente subjetivo. Vale. Y una vez, si planteásemos esto y dijésemos, vale, pero, por lo tanto... pero vamos a resolver eso primero. Vale, pero no nos tenemos que responder... No, ya, pero te digo, el siguiente paso lógico no sería responsabilizarse y regular la vida animal dentro de la naturaleza para que los animales no sufran dentro de la naturaleza. ¿Por qué una vida inhumana y bárbara como la del león macho deberíamos permitirla? Eso no es práctico. O sea, tú quieres aplicar el socialismo a la selva. Yo no quiero, es que yo no quiero hacer nada de esto. Yo te estoy diciendo a dónde tus ideas me llevan de forma lógica. Es que no, de forma lógica no. Tú estás... No. Tú dices que nosotros, básicamente... Yo te estoy hablando dentro de la sociedad, de las cosas que nosotros, una persona como individuo puede controlar. No te estoy pidiendo que vayas a otra parte del planeta a legislar como... Tú lo que estás pidiendo... en contra, en detrimento de todos los recursos que nosotros obtenemos los animales, ¿vale? Porque tú eso sí que puedes aceptar, que aunque sean sustituibles, nosotros, los seres humanos, sí que obtenemos ciertos recursos y ciertos beneficios de la explotación animal. Obviamente, si no, no explotaríamos animales. No explotamos animales por vicio, ¿sabes? Porque nos flipe ahí, pues somos unos sádicos. Sí, no por sádicos. Explotamos animales porque obtenemos de ellos, ya sean sus pieles, obtenemos de ellos... Pero tú no te puedes vestir con otra cosa que no sea piel de animal. ¿No te puedes vestir con otra cosa que no sea piel de animal? No, pero que quiero decir que el hecho de que pueda sea, vestirme con piel de animal... Vale, a ver, esto me parece algo muy obvio y muy básico. Sí, tú estás diciendo que tenemos la capacidad de sacar beneficios de los animales. Que sacamos, no que tenemos la capacidad, sino que lo hacemos. O sea, nosotros, lo hacemos los animales, de los cocodrilos nos sacamos zapatos y carne. En Australia comen canguros. ¿Y eso me dice que no es por vicio o por gusto? Eso me está diciendo que no es por vicio y no es por gusto. A ver, o sea, vicio sería, yo entiendo por vicio, pues el que pudiéndonos vestir podría entender con zapatos, con otro tipo de tejidos, usamos piel de caimán o piel de serpiente. Eso no es por gusto. Hombre, si yo no te estoy diciendo que sea, no te estoy diciendo cuál es el fin último de la persona que se pone uno u otros zapatos. Estoy diciéndote que cuando nosotros matamos a un caimán, o cuando nosotros matamos a una vaca en un matadero, o cuando nosotros matamos a un polluelo, nosotros obtenemos algo de esta muerte. Otra cosa es que a ti esto... Otra cosa es que a ti eso te parece frívolo, que a ti eso te parece que fuese... No, frívolo, innecesario, todas estas cuestiones. Eso es algo que podemos respetar, pero sí que obtenemos ciertos beneficios de ello. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, beneficios que podríamos obtener de otra forma, de otra forma, incluso de forma más eficiente. Vale, pues eso se podría debatir. Pero si nosotros los seres humanos decidiésemos por el bienestar de estos animales, porque les arrogamos ciertos derechos a estos animales, el hecho de que no podemos explotarlos, pero déjame un momento terminar, no podemos explotarlos porque les vamos a ejercer sobre ellos cierto sufrimiento y demás, porque el siguiente paso lógico no sería regular el sufrimiento que estos animales tienen en la naturaleza y que muchas veces es mucho más grande o mucho más profundo que el que nosotros les estamos ejerciendo en un matadero o... No, es que estás extrapolando un caso muy particular que son los animales que nosotros traemos a la vida y que nosotros traemos impregnamos año tras año, día tras día, para explotarlos. ¿Sí? Nosotros somos responsables de esas vidas porque nosotros las traemos aquí. Nosotros las reproducimos, ¿sí? Esas vidas. ¿Sí? Estás extrapolando ese caso en concreto al de la naturaleza, que yo no me he metido ni tengo intención de meterme, pues yo te digo, estamos hablando de...
Estamos que hablando del haya caso una de- pobre familia de gacelillas en África que sean acechadas constantemente por una horda de guepardos acosadores. Si estuviera en mi poder o en el tuyo, yo estoy seguro que tú lo salvabas en ese momento, ¿verdad? Pero si no se trata de que yo lo salvase en ese momento, se trata de que si yo salvo a las gacelillas pobres, me estoy cargando a los guepardos por otro lado. Estoy diciendo... Efectivamente, sí, yo por eso no pretendo meterme en la naturaleza. Yo te digo en los que nosotros tenemos, yo digo, en los actos personales, en lo que podemos controlar nosotros, que es, en vez de usar un producto animal, usar otro producto, que es lo mínimo, lo más ético, digamos, es el mínimo ético que deberíamos alcanzar. Bueno, pero eso yo te digo, es una cuestión personal a ti del mínimo ético. No es cuestión personal, es una cuestión basada en valores universales que están compartidas por el cristianismo, el confucianismo, el hinduismo. Pero Cristóbal, si me acabas de decir que si nosotros no estuviésemos consumiendo las vacas, esas vacas se acabarían extinguiendo. No existirían esas, no tiene sentido que ahora mismo, más allá, según me has dicho, de 3 o 4 santuarios por ahí perdidos. Es que nosotros no tenemos obligación moral por seres que no existen, tenemos obligación moral por seres que están ahora mismo. Claro, no, pero tú se supone que estás actuando, ¿vale? Dices que no tienes obligación moral con ellos, pero tú se supone que estás actuando en pro de lo mejor para estos animales. Para esos individuos, yo no te estoy diciendo para individuos que no existen. Claro. Hablando de los individuos que ahora mismo están me estás justificando que lo mejor para esos individuos es que dejen de existir. No. Pero es la consecuencia directa de las acciones que propones. Es que no te estoy hablando de individuos que no existan, estoy hablando de individuos que existen ahora mismo en las granjas. En las vacas, en los mataderos, vale, digamos que dejamos la explotación cárnica, ya dejamos se acabó esto de matar vacas y demás. O lleváis a 15 vacas a un santuario y el resto acabamos con ellas. Eso no va a pasar. Si la gente se va haciendo poco a poco... No va a pasar nada. Nada de esto. Ya te digo yo que vuestra... Lo siento, ya... Quiero ser yo el que te pinche el globo, pero me da que a corto, medio plazo nosotros no parece que vaya a suceder. Sí, pero nosotros somos realistas, nosotros sabemos que poco a poco la gente va a dejar de consumir carne y como la demanda va a ser más baja, se van a generar por inseminación menos animales. Una cosa, ¿vamos a dejar de consumir carne por nuestra propia iniciativa? ¿O va a haber factores externos, políticos, de autoridad que nos obliguen a dejar de consumir carne? Eso ya no te lo puedo contestar yo. Deberíamos, nosotros cada uno por conciencia debería dejar de consumir carne. Otra cosa es si por la crisis ecológica o cualquier cosa van a poner tasas más altas a la carne, pues eso ya no lo sé, ni me meto ni lo valoro. Yo simplemente digo que cada uno... Pero ya, entonces, otra cosa ¿tú crees que sois como que estáis a punto de explotar? El veganismo está a punto de convertirse en algo masivo. Hombre, año tras año hay más veganos, no menos. ¿Cuánto? Pero ¿cuál es el crecimiento de los veganismos? No tengo cifras, pero sé que en los últimos años está explotando, sobre todo por... ¿Cuál es el porcentaje de la población vegana? ¿No tienes más o menos un porcentaje de Lo tengo, pero como no estoy seguro, no te lo prefiero no decirte. ¿Cuáles son los cálculos que manejas? Para menos de un 5%. Menos de un 5%. Seguramente, no tengo las veganos. Yo diría que está... Yo diría que se está ahí sumando unos cuantos en vuestras filas, ¿eh? Un 5% de la población vegana me parece bastante. No creo que llegue a tanto, pero el crecimiento, ya te digo, en los últimos años es bastante grande. Entonces, y va a seguir, y esto va a ser exponencial, no va a ir, el aumento no va a caer, tiene aceleración positiva, no negativa. Vale, entonces, básicamente... tu hipótesis, para más o menos ir terminando, tu hipótesis puede ser que de aquí a un futuro, a un corto medio plazo,
cada vez haya los suficientes veganos como para que lleguemos a un momento en el que unas grandes mayorías sociales decidan que vamos a dejar de consumir carnes y productos derivados de los animales y a partir de ahí pues dejaremos de explotar a los animales de la forma en la que lo conocemos. Seguramente. O sea, yo creo así, no sé si el plazo será más grande o más pequeño, pero volviendo al símil, que no te voy a decir que estoy comparando las dos cosas con la esclavitud. Un momento que me acaba de Sí, decir Kamisuke93. Yo es que donde me pongan un buen chuletón. Renuevo Calvocracia un mes más. Muchas gracias, Kamisuke93. Venga, va. Sí, dime. No estoy diciendo que sea el mismo caso que la esclavitud, pero fíjate que la esclavitud estaban explotando a personas y eso llegaron a una guerra civil y eso fue hace unos cientos de años. Sí. O sea, el caso animal va a tardar mucho más, por desgracia, y no va a haber una guerra para aclarar eso. Porque en el caso de los esclavos sí que había una serie de esclavos con las que pues nos podíamos comunicar y te podían expresar, oye, mira, esto estará encadenado. Claro, ese es el problema. Esto, otro. Aquí lo que tenemos es una serie de representantes que dicen hablar en nombre de los animales y del aquí bienestar de los animales y del derecho de los animales. Y bueno, eso es que, como mucho es algo cuestionable. No, aquí el problema es que lo que pasa en una granja no sale de la granja a menos que se hagan imágenes de gente que entra ahí de forma ilegal y tal. Pero cualquiera que vea entre otras cosas porque tampoco tenemos lo que te está diciendo antes, porque no deja una representante entre todas las vacas que venga. No, pero simplemente porque la industria no deja ver eso. Entonces, cualquiera que vea esas imágenes comprende perfectamente que esos individuos están sufriendo, que se están causando un daño. Existen estas imágenes y se han hecho virales y han aparecido por Facebook y todo. Sí, pero todavía tenemos culturalmente una idea de que necesitamos 4 meses de calvos. Carne o que necesitamos productos animales, etcétera, etcétera. Y eso es algo cultural, por tradiciones y tal, que eso poco a poco va a ir acabando. Ok. Bueno, pues mucha suerte, Cristóbal. No. Muchas gracias. Te invito a que pruebes. Te invito a que pruebes el veganismo por un mes. Sí. Tampoco es ninguna locura. Un mes. Sí, mira, me cuesta. Ahora, mi prioridad ahora mismo es intentar encontrar una dieta saludable. ¿Vale? El rollo ya de veganismo. Con el veganismo lo tienes muy fácil. Sí, lo tendréis facilísimo. Ya te digo que no es tan fácil. Pero bueno, muchísimas gracias. Es muy fácil, yo comprendo que la gente no pero tú sigue a mi dieta cojea y aquí en YouTube y verás que no te está pidiendo ninguna barbaridad para conversar. El Chico Morera también tiene un canal, está Tocacha. El Chico Morera también. Todo eso. Bueno, a ver, Team Chuletón contra Cristóbal. Muchísimas gracias, Cristóbal. ¿Cómo se llama tu canal, por cierto? Que te he visto que tenías algn vídeo. Sí, Libertad Vegana se llama. Libertad Vegana. Pero ¿vale? sí, pero estaría bien también que me invitaras a debatir, por ejemplo, estábamos en la web, que es bueno, un título ya yo grande. Realmente en el tema de los derechos de los animales, del veganismo y todo esto, no soy una persona que haya leído, que me haya interesado, que me haya por informarte al respecto, pero sí que si algún día organizo un debate en el que básicamente pues haya pues filósofos de más o menos calado que sí que hayan investigado un poco el asunto, lo tengo en cuenta, te contacto y me dices, ¿vale? Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias a ti, Sergio. Un saludo muy fuerte. Chao. Adiós. A ver. Finalizar. Vale, ya está. Bueno, chicos, hemos terminado nuestra aventura vegana. Pregúntale si sus motivos para ser vegano. Joder, pero no los habéis escuchado. Yo creo que ha sido un simposio de motivos para ser vegano. Bueno, muchas gracias a Cristóbal por haberse prestado a esto. Este fragmento así lo subiré al canal secundario. Y nada, chavales. Paz. #TeamChuletón.